Hola mis queridos hermanos, muchas bendiciones. Acá es el pastor Michael de nuestro canal Fuego y Gracia. Que Dios les bendiga. Y si usted todavía no está suscrito en el canal, se suscriba y también puede dele el me gusta, ¿no?, en el video. Si este video bendijo su vida, fue de bendición para su vida, nosotros acá le pedimos que pueda dar me gusta, pueda suscribirse y también pueda compartir con otra persona si este video fue de bendición para su vida, o también puede dejar un comentario abajo si hay alguna duda. Si usted tiene alguna pregunta, no lo dudes en preguntar para nosotros, que con gusto le vamos a ayudar, le vamos a contestar. Hoy nosotros queremos compartir una parte más de nuestro seminario de misiología. Estamos hablando sobre las misiones. La misiología, nosotros vimos que es la rama de la teología que enseña y que estudia la palabra respecto del mandato de Dios para su iglesia, ¿no?, de lo que Dios quiere a respecto del proyecto que Él tiene para que la iglesia pueda ir predicar el evangelio en su ciudad, en la provincia, en el estado o también en las naciones de la tierra. En el video pasado nosotros estuvimos hablando sobre misiones nacionales. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre misiones transculturales. Estuvimos hablando, ¿no?, y decimos que íbamos a hablar en el mismo video sobre misiones nacionales y misiones transculturales, pero no nos alcanzó el espacio. Entonces vamos a hablar en este video específicamente sobre misiones transculturales, y creo que será una bendición para nuestras vidas. Yo fui a buscar el concepto, ¿no? Estudiando el concepto, nosotros llegamos al entendimiento que las misiones transculturales significa es el establecimiento o el apoyo a las iglesias autóctonas en medio de grupos étnicos que no han tenido oportunidad de conocer el evangelio o que necesitan de un fortalecimiento del trabajo en sus iglesias establecidas. Misiones transculturales es llevar el evangelio a otros pueblos, razas e idiomas, lejos de nuestra cultura, es ir hasta el último de la tierra. O sea que nosotros, en la definición de lo que es misiones transculturales, nosotros podemos dividir en dos tipos de trabajo que se puede muy bien hacer en todo lo que es las misiones transculturales. Primeramente es llevar el evangelio a pueblos que todavía no han tenido la oportunidad de conocer el evangelio. Hay personas, hay pueblos, hay tribus, hay países, hay razas de pueblos, etnias de pueblos que todavía no tienen la Biblia, no tienen la traducción de la Biblia como nosotros la tenemos. Entonces estos pueblos necesitan el evangelio. ¿Te imaginas cómo será distinta la experiencia de llevar el evangelio a gente que no sabe nada de la Biblia? Porque en nuestro mundo occidental, en nuestro hemisferio occidental, aunque tengamos todavía mucha necesidad del evangelio, pero tenemos la Biblia, tenemos la traducción de la Biblia, y es mucho más fácil llevar el evangelio donde ya hay una traducción de la Biblia en estos lugares. Un ejemplo acá en Ecuador, ahí está el evangelio, hay las necesidades en Ecuador que después en otros videos yo les voy a comentar más. Pero hay pueblos en el mundo todavía que no tienen ninguna parte de la Biblia, hermanos, les repito, ninguna parte de la Biblia sagrada, de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, traducida para su idioma. Entonces, hay personas que Dios llama con un llamado específico para traducir, para aprender nuevos idiomas y para traducir la Biblia para estos idiomas. El Señor ha hablado en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 19, en mi nombre hablarán nuevas lenguas.
Vamos a recibir, si tenemos este llamado de Dios de traducir la Biblia para un pueblo que no tiene la traducción de la Biblia en su idioma, el Espíritu Santo nos va a traer la capacitación para que nosotros podamos traducir la palabra de Dios para estas personas. Qué tremendo este llamado, ¿no? Hay misiones en el mundo, hay agencias misioneras que están específicamente, de una manera específica, dedican su tiempo, sus recursos para buscar a los pueblos, a las etnias en la tierra, que todavía no tienen la Biblia traducida para su idioma. Ellos van, aprenden su idioma o ganan personas a través de la evangelización. Estas personas se entregan a Cristo de estas etnias y ellos aprenden el idioma, que puede ser el inglés, el portugués, y ellos van y traducen la Biblia para sus idiomas específicos. O sea, las misiones es llevar el evangelio a donde la gente no ha tenido ninguna oportunidad o muy poca oportunidad de conocer el evangelio. Hay muy pocos, vamos a decir así, países que todavía no tienen un trabajo misionero, aunque sea escondido, ¿no? En países donde hay persecución y estos países tienen sus trabajos, aunque sea de una manera muy bajo perfil. Están los trabajos en estos países. Y hay muy pocos que no tienen ninguno. Quizás dentro de estos países donde hay mucha persecución, quizás hay pueblos que están en el medio del campo, hay tribus, hay ciudades, hay parajes, como dicen en Argentina, o sea, pueblitos, pueblos pequeños, que todavía no tienen ningún misionero. Es verdad. En esta parte de esta misión se necesitan personas que vayan y que no van a tener un resultado muy rápido. Son personas que van a estar allí un año, 2 años, 10 años a veces para alcanzar a una persona, para ser un discípulo. Pero esta persona que va a ser alcanzada por este misionero, dentro de esta cultura, esta persona va a alcanzar a muchas personas. Por eso nosotros no fuimos llamados para sermos exitosos, hermanos. Fuimos llamados por Dios para sermos personas que van a vivir los propósitos de Dios, que van a ser fieles a lo que Dios dijo. No importa el resultado. Resultados son cosas humanas. El resultado lo da Dios. Pero el Señor nos llamó para que nosotros estemos mirando los resultados, porque nosotros no estamos en una empresa. El Evangelio no es una empresa. El reino de Dios no funciona como una empresa que está en busca de resultados. Nosotros estamos en busca de ser fieles al llamado de Dios. Estamos en busca de ser fieles al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está la primera parte de establecer o fortalecer iglesias autóctonas, o sea, iglesias que van a nacer de ahí con la cultura que tiene este lugar, este país. Cada país tiene su cultura. Entonces, iglesias autóctonas son iglesias que se crearon ahí en este país, en esta ciudad, en pueblos, en razas, en tribus, y van a tener su cultura particular, su cultura privada. O sea que la alabanza, la adoración no va a ser igual, y no tiene que ser igual, hermanos. Por ejemplo, acá en nuestro continente americano no tiene que ser igual en África. En África ellos van a cantar sus músicas, sus canciones, van a tener su cultura. Esto es una iglesia autóctona. En cambio, acá vamos a tener otra cultura, otra manera de alabar a Dios. En Haití, donde estuvimos 5 años sirviendo a Dios, allá en esta nación, había una cultura totalmente diferente. Las alabanzas, el ritmo, las canciones eran totalmente diferentes de lo que nosotros estamos acostumbrados acá. Cada uno de nosotros, no hay un correcto y no hay un errado. Todos nosotros tenemos culturas diferentes y tenemos que realmente establecer o fortalecer iglesias autóctonas. Às vezes não vamos para estabelecer uma igreja.
Às vezes o missionário vai fortalecer, vai ajudar um trabalho que está sendo hecho. Assim como isso o apóstolo Pablo. O apóstolo Pablo, havia lugares que ele iba que já estavam na igreja estabelecida. Por exemplo, quando Deus lhe chama para ir a la Macedônia, ele estava com planos de ir a outro lugar, pero a Bíblia diz que o Espírito de Jesucristo lhe impediu de ir a este lugar e ele foi a la Macedônia. E chegou allá, primeiramente, houve muitas persecuções, muitas coisas. Quizás não estava sucedendo de la maneira que Pablo havia planeado. Pero Dios tenía algo mucho mejor. Sus planes son mejores que nosotros, que nuestros planes. Entonces, ¿qué sucedió? Ya estaba na iglesia ahí. Él se encontró con una hermana que estaba reuniendo personas, una mujer que se llamaba Lidia. Y esta mujer estaba congregando personas. Pablo no llegó para establecer una iglesia porque ya había personas que se estaban reuniendo en la casa de Lidia. E ela estava predicando o evangelho a estas pessoas. Então não havia uma igreja, já havia uma igreja. E Pablo foi para fortalecer esta igreja. Estuvo allá um tempo com esta igreja, discipulando a irmã Lídia, discipulando a los hermanos, trazendo enseñanza, trazendo palavras de Deus. E luego, quando chegou o tempo, Pablo se foi desta cidade. Ou seja, Pablo não chegou para estabelecer uma igreja, ele chegou para fortalecer uma igreja. Y muchas veces nosotros vamos a ser enviados por Dios, ¿no? En las misiones una persona enviada por Dios, no solamente para establecer algo, sino también para fortalecer algo. Porque nuestra misión, hermanos, no es fortalecer una denominación. Yo no estoy en contra de las denominaciones. El Señor ha llamado cada uno de nosotros con un llamado específico de Dios. E eu creio que igrejas vão enviar seus missionários para outro lugar, para outra nação, para uma nação que não conhece de Deus. E estas igrejas vão estabelecer seus trabalhos, sua igreja própria. E isto está bueno, tem que ser hecho. Pero não solamente fuimos chamados para isto, para fortalecer uma denominação. As missões transculturais têm que ver com o reino de Deus. Às vezes já está sendo hecho um trabalho missionário. Trabalho de uma igreja naquela cidade, naquela nação, onde, repito, tem contexto totalmente diferente de nós, de lo que o evangelho nestes lugares, hermanos, les digo, por própria experiência de haber estado em alguns de ellos, é totalmente diferente de lo que nós estamos acostumbrados. Então, se já há trabalho estabelecido naquele lugar, tenemos que apoyar este trabajo porque lo que tiene que crecer es el reino de Dios, mucho más que una denominación. Tenemos que hacer crecer el reino de los cielos. Entonces, vamos a lugares para establecer, sí, está bueno que una iglesia pueda enviar a los misioneros y tiene que hacerlo. Si tiene la posibilidad, si recibe una palabra de Dios para hacerlo, pastor que me está escuchando, no me lleve mal por eso lo que yo hablé a poco, porque es una verdad. Pero si Dios ha puesto en su corazón de enviar a alguien de su iglesia para la obra misionera, lo haga. Si usted ha sentido de parte de Dios de enviar una persona hacia las misiones transculturales, a uma nação onde o evangelho é muito difícil, onde não há oportunidade, casi não há oportunidade do evangelho, envie esta pessoa. Se você sente em seu coração que é o tempo, que esta pessoa é uma pessoa que está capacitada por Deus, que tem a madurez espiritual suficiente, você envie, porque Deus le vai bendecir de tal maneira como hemos visto. Igrejas missioneiras, igrejas que apoiam a obra missioneira transcultural, igrejas que han prosperado muito, que enviaram em passo de fé e Deus bendijo com recursos financeiros a igreja local. Deus bendijo com almas novas, com pessoas que chegaram a esta igreja, porque isto é um princípio de Deus. Então, se você sente em seu coração, envie esta pessoa. Apoie esta pessoa, não deixe esta pessoa sola, envie, não solamente com o suporte financeiro, mas também com o suporte espiritual, com o suporte pastoral.
que estas personas que son enviadas, estas personas necesitan de esto, pero esto va a ser un tema para otro video. Tenemos que sintetizar el tema, ¿no? Entonces, es enviarlo para establecer algo, o no solamente establecer, pero sino también fortalecer. Y también una misión transcultural puede ser hecha a través de una visita. Nosotros tenemos que ir a naciones y visitar al misionero para fortalecer a aquel misionero que está en el campo y que está desarrollando aquel tipo de trabajo, ¿no? Y cuando se habla de iglesia, hermanos, nosotros tenemos que tener el concepto correcto de iglesia. Porque como yo les dije, las iglesias, cómo funcionan en misiones, en países así, en misiones transculturales, son contextos de iglesias totalmente distintos, totalmente diferentes de lo que nosotros estamos acostumbrados. Quizás una iglesia sea la reunión que el misionero está haciendo, el trabajo que el misionero está empezando en esta iglesia sea bajo un árbol. Allí está una iglesia. Quizás sea dentro de una casa, o quizás sea dentro de una cueva, como nosotros sabemos que hay misioneros que están haciendo reuniones dentro de una cueva y hace las reuniones así, en silencio, porque no se puede levantar la voz, no se puede clamar como nosotros hacemos acá, porque si el gobierno les agarra haciendo cultos, haciendo reuniones, ellos van presos. Entonces, tenemos que tener esta conciencia, ¿no? De que establecer iglesias, pero iglesias en el modelo de cada nación, porque cada nación tiene una cultura y cada contexto fuera de nuestro país, fuera de nuestra nación, tienen contextos totalmente diferentes, tienen una dinámica totalmente diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces es importante, ¿no? Visitar a estos misioneros. Es importante que todos los años, ¿no? La iglesia o parte, un grupo de hermanos pueda siempre ordenarse, organizarse para ir a una nación, para hacer un viaje misionero, se tiene la posibilidad. Nosotros sabemos que hay iglesias que no tienen posibilidad de hacer esto, pero si tienen la posibilidad, al menos al pastor, es importante que vaya y que vea cómo es el contexto de plantación, de implantación de una iglesia en un contexto transcultural, en un contexto que está lejos de nuestra casa, de nuestra cultura, de nuestro idioma. Es importante porque creo que esta experiencia va a aportar mucho a su ministerio. Esta experiencia va a aportar mucho si ustedes levantan un grupo de la iglesia para ir a hacer un viaje misionero a una nación lejos de la suya. Esta experiencia va a aportar mucho, va a traer muchos tesoros espirituales para su iglesia local. Entonces vemos que es importante la visita al misionero, ¿no? Y en esta visita se hace evangelización, se comparte con la familia misionera, se lleva ayuda, apoyo, ofrendas. El pastor o el equipo que va ora por los misioneros se involucra para ayudar a aquel misionero que está haciendo aquel trabajo. O sea, esto es también hacer misiones transculturales, ¿no? Y las misiones transculturales, hay un concepto muy importante que está acá en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20. Evangelio de Mateo capítulo 18, del versículo 18 a 20. Evangelio de Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor empieza en el versículo 18 diciendo toda la autoridad. La palabra potestad significa autoridad. Toda la autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. La misma autoridad que el Señor Jesucristo recibió, nosotros como iglesia recibimos esta misma autoridad. ¿Y para qué sirve esta autoridad? Para que nosotros podamos ser más ricos, para que podamos tener más plata, para que podamos siempre querer tener las cosas que nosotros queremos de Dios. No es solo para eso, hermanos, no es para eso, de hecho. Dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El propósito de esta autoridad que nos ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo es que nosotros hagamos discípulos en todas las naciones. Es hacer discípulos en todas las naciones, enseñar a las personas el Evangelio a todas las naciones. En el Evangelio de Marcos, nuestro Señor Jesucristo dijo, id y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es una parte y tenemos que hacerlo. Pero el Señor no dice solamente predicar el Evangelio, Él dice que nosotros tenemos que hacer discípulos de todas las naciones. Predicar el Evangelio es cosa rápida, pero hacer discípulos es una cosa que tarda tiempo. Discipulado habla de investidura de tiempo, de relaciones, de tener la persona cerca y enseñarles los principios de la palabra. Y el Señor nos manda a hacer eso en todas las naciones. Acá, hermanos, nos abre un concepto amplio por medio de la palabra de Dios, que no es solamente a pueblos, sí, que no tienen oportunidad, que no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Sí, tienen que estar, tenemos que ir a estos pueblos, pero no es solamente en estos pueblos. Es donde el Señor les envíe, es donde el Señor ponga en el corazón. Dios ha llamado a las personas con distintos tipos de ministerios. No vamos a pensar, hermanos, que solamente una persona que tiene un llamado misionero es una persona que tiene que ir a China o que tiene que ir a África. No, este sí es un misionero también. Pero si Dios llama a alguien a Estados Unidos o a Canadá, o a Europa, esta persona también tiene un llamado misionero. Esta persona también está siendo comisionada por Dios para ir a estas naciones. Esto también es hacer misiones transculturales. Es ir al rico y al pobre. Es suplir una necesidad espiritual. Hacer misiones transculturales es suplir una necesidad espiritual. No interesa si es en el país más pobre del mundo o si es en un país más rico del mundo. Hay una variación en esto de acuerdo al llamado que Dios puso en cada corazón, en el corazón de cada persona. Yo no puedo decir que esta persona no es una persona misionera si Dios le llamó para ir a los Estados Unidos, para estar un tiempo, para ayudar a fortalecer la iglesia local. Yo no puedo decir que una persona no es llamada por Dios, que no es un misionero porque va a esta nación. Esta persona sí es un misionero, es una misionera. Es de la misma manera de una persona que va a África. Claro que hay contextos sociales diferentes, hay estrategias diferentes en estos países. En un país rico hay mucho dinero, la gente hay mucha indiferencia. Entonces no se puede predicar utilizando las herramientas sociales, porque no hay un problema social. Pero en cambio, en países pobres, en África, sí se puede, en África, en Haití, se puede utilizar herramientas como estas de evangelización a través del social, porque hay un problema social y la iglesia fue llamada por Dios para trabajar en lo social y utilizamos el social solamente como una estrategia, como una herramienta para alcanzar vidas, para alcanzar corazones, para que personas sean hechas discípulas de Cristo. Esta es la tarea de la iglesia.
hacer discípulos en todas las naciones. No es porque Estados Unidos tiene iglesias que allá no hay necesidad, hermanos. Nosotros estuvimos en Estados Unidos algunas veces y hay mucha necesidad espiritual. Es un lugar con tremendas necesidades espirituales, con gente depresiva, con gente con síndrome de pánico, con personas que están enfermas en el alma, con personas con ataduras espirituales, personas que están necesitando ser discipuladas. O sea que hay necesidad espiritual también, así como hay también en África, como hay en todas las naciones de la tierra. Hacer misiones es suplir una necesidad espiritual. Y no solamente establecer algo, empezar de cero, pero a veces también fortalecer una iglesia, ¿no? Entonces, misiones transculturales, como nosotros hablamos en el comienzo, también es llevar el evangelio en lugares donde la gente no ha tenido la oportunidad de escuchar de Dios, que no tiene ninguna Biblia traducida, que no tiene traducción, ¿no?, para la Biblia en su idioma. Naciones también donde hay muchas dificultades de llevarse el evangelio. Por ejemplo, hay lugares de México, hay lugares acá en nuestra vecina nación de Colombia, que hay muchas dificultades de llevar el evangelio. Hay misioneros que mueren por llevar el evangelio a estos lugares. En México, muchas zonas, mira, de México salió Marcos Witt y hay muchos cantantes, pero la realidad cruda, hermano, no es así. Hay mucha dificultad y de hecho en las estadísticas de misiones, hay mucha dificultad. México, también México y Colombia en Latinoamérica son los países más difíciles de llevar el evangelio. Mira, yo veo grandes iglesias en Colombia, pero hay zonas en Colombia que hay mucha persecución de las FARC, ¿no? de guerrillas. Son zonas de guerrillas que hay mucha persecución en estos lugares, que si uno va allá como misionero a llevar el evangelio, esta persona va presa, esta persona va a ser torturada, si no tiene la autorización de los jefes, lugares donde no está el Estado, donde no hay un comando estatal, donde hay solamente pandillas y hay solamente guerrillas que están controlando estos territorios. Son lugares de dificultades, son lugares difíciles de llevar el evangelio. Y tenemos que llevar el evangelio a estos lugares difíciles, hermanos, y a lugares también donde no han tenido la oportunidad de que el evangelio sea predicado en su lengua, ¿no? Donde hay muy pocos misioneros, donde hay una persecución muy grande del evangelio. Hay una lista, de hecho, de países que se llama La Ventana 1040. Yo voy a dejar el link en la descripción del video y usted va a poder clicar en este link y va a mirar todas las naciones que ahí están en esta lista, ¿no? De los países donde hay más persecución, donde hay más dificultad de llevar el evangelio. Usted puede empezar estas misiones transculturales orando. Quizá el Señor le va a llevar algún día o no. Quizá usted también solamente va a ser esta persona de oración, que es lo más importante. O quizás en la oración el Señor le va a decir, mira, yo te estoy llamando a otro lugar, a esta nación. O sea, hermanos, tenemos que estar sensibles al Espíritu, pero al menos tenemos que separar un tiempo de nuestro día y orar por estas naciones que todavía no fueron alcanzadas por el Evangelio. Es nuestra tarea como iglesia. Tenemos que hacerlo todos los días, separar un tiempo y orar por estos países para que haya salvación, para que el Evangelio pueda llegar, que Dios pueda guardar los misioneros que ahí están llevando la palabra de Dios en estos lugares. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Una parte más de nuestro seminario de misiología sobre misiones transculturales. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones a todos.